Creemos que en todos los lugares existen personas que junto a otros son capaces de movilizar grandes desafíos. Líderes que siempre están abiertos a escuchar y seguir aprendiendo. Que creen en sí mismos, pero sobre todo en los demás. Que siguen soñando, aun cuando es más difícil. Estamos convencidos que esos líderes deben estar en todas las comunidades educativas de nuestro país. Porque en un mundo que cambia, necesitamos nuevas formas de convivir, educar y también liderar. Y aunque no sabemos lo que nos espera más adelante, sí sabemos que juntos y desde nuestras comunidades educativas podemos construir un mejor futuro para todas y todos. Es por esto que nace el Centro de Innovación en Liderazgo Educativo, CILED, centro dedicado a impulsar el desarrollo de capacidades de liderazgo desde la innovación, con foco en la educación media técnico-profesional. En alianza con el Ministerio de Educación, el CILED está conformado por 5 instituciones nacionales e internacionales líderes en formación, innovación y educación técnico-profesional. Juntos ponemos a disposición programas de formación, instancias de articulación, acompañamiento a establecimientos escolares TP, desarrollo de investigación y propuestas a la política pública. En el CILED estamos convencidos del rol clave que tiene la educación técnico-profesional para seguir construyendo una educación de calidad y altas expectativas para los estudiantes de todo Chile. Te invitamos a construir juntos la educación que soñamos. Hola, muy buenos días. A nombre del Centro de Innovación en Liderazgo Educativo CILED, junto a su área de formación Centro Norte, liderada por la Universidad de Tarapacá, saludamos a todos y todas las que nos acompañan en esta instancia y les damos la bienvenida a este espacio virtual. Desde el CILED y con este seminario, queremos invitar a la comunidad TP del país a participar de instancias de aprendizaje y reflexión con el propósito de apoyar la formación y el desarrollo de capacidades de ustedes, los equipos directivos escolares y líderes intermedios de la educación media técnico-profesional del país. El contexto vivido en el último tiempo nos ha obligado a transformar la forma en que hacemos las cosas. Y ahí la experiencia y capacidades de los liderazgos es lo que ha marcado la diferencia. Por ello, hoy contamos con la presencia de un importante exponente y académico de liderazgo, inclusión y justicia social en la educación, el doctor Javier Murillo. Muchas gracias, Javier, por estar hoy con nosotros. El doctor Murillo es director de la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor titular de la Universidad en Métodos de Investigación y Evaluación en la Educación, en la misma universidad, y coordinador del Grupo de Investigación Cambio Educativo para la Justicia Social, GISE, entre otras actividades que han caracterizado la vida académica del profesor Murillo. Saludamos hoy también a María Soledad Ortúzar, directora del Centro de Innovación en Liderazgo Educativo CILED, quien nos contará sobre el trabajo que hemos estado realizando en este centro con la comunidad TP. Soledad. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Javier, por acompañarnos hoy y gracias a todos y todas también quienes nos acompañan a lo largo del país. Voy a presentarles lo que hacemos en el centro. Voy a compartir pantalla. Bueno, nuestro centro, como su nombre lo indica, es un centro de innovación en liderazgo educativo. ¿Y por qué nos centramos en el liderazgo escolar? Porque el liderazgo directivo, la evidencia nos dice que es uno de los factores que más impacta sobre los aprendizajes de los alumnos y tiene aún mayor impacto en los establecimientos más vulnerables, ¿ya? Y también un escenario de reforma educativa, no solo en Chile, sino que a nivel mundial, que busca potenciar y fortalecer la autonomía de las escuelas en las definiciones de sus procesos de mejoramiento.
¿ya? Entonces, es en este contexto en el que el Ministerio de Educación convocó a la creación de 3 centros de liderazgo escolar, precisamente con el objetivo de fortalecer el rol de los equipos directivos en los establecimientos escolares. Y la convocatoria es para un periodo de 4 años y 3 meses de ejecución. La Universidad del Desarrollo, como institución patrocinante, en alianza con INACAP, con el TEC de Monterrey, con la Universidad de Tarapacá y con la Fundación Chile Dual, nos adjudicamos uno de los centros de liderazgo en febrero del 2020. Nuestra misión es desarrollar capacidades de liderazgo directivo en el sistema escolar del país, con foco en la educación media técnico-profesional, que potencien procesos de enseñanza-aprendizaje de alta calidad en la sala de clase, de forma que todos los estudiantes tengan acceso a líderes educativos de excelencia. ¿Cuáles son nuestros valores? Primero, la innovación, tanto en nuestro enfoque para formar a los líderes educativos, como también en cómo queremos que esos líderes educativos se transformen en agentes de cambio en sus comunidades escolares. Un foco en el aprendizaje de toda la comunidad educativa, o sea, principalmente, obviamente, de los estudiantes, ese es el corazón, pero también de los docentes, del equipo directivo, de los apoderados, de toda la comunidad escolar. Un enfoque sistémico y colaborativo, una cultura escolar de excelencia pedagógica y de altas expectativas para todos, y modelos de intervención que sean basados en evidencia, o sea, que estén probados que funcionan. ¿Cuáles son nuestras líneas de trabajo como centro? Tenemos 5 líneas de trabajo. La primera es la formación de líderes educativos, y este es el corazón de lo que hacemos. Aquí el objetivo es diseñar e implementar iniciativas de formación que fortalezcan las prácticas de liderazgo de los equipos directivos escolares y de nivel intermedio en los establecimientos técnico-profesionales. Las instituciones encargadas de esta línea son las facultades de educación de la Universidad del Desarrollo y de la Universidad de Tarapacá, y nos dividimos territorialmente: la Universidad de Tarapacá en la macrozona norte y la Universidad del Desarrollo en la macrozona centro y sur. Después tenemos 2 líneas de acompañamiento, una de acompañamiento de articulación con la educación superior y otra de acompañamiento de vinculación productiva y social. Aquí el objetivo es proveer acompañamiento en los mismos establecimientos educacionales a los equipos directivos, desarrollando sus capacidades tanto de articulación con la educación superior para las trayectorias educativas de los estudiantes y de vinculación con el sector productivo y social, para que el currículum y la formación de los estudiantes esté en línea con las necesidades del mundo productivo y social del país. Después tenemos una cuarta línea que es de innovación en modelos de desarrollo de capacidades. Aquí el objetivo es desarrollar e implementar modelos innovadores de desarrollo de prácticas, tanto en instituciones formadoras como a nivel de sostenedores y establecimientos educativos. Esta línea está a cargo del TEC de Monterrey. Y una quinta línea que es de políticas públicas y evaluación a cargo de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Aquí el objetivo es apoyar el diseño de políticas públicas orientadas a fortalecer las capacidades de liderazgo en los establecimientos técnico-profesionales, realizando investigación aplicada y evaluación de todas las iniciativas que nosotros tenemos. Muchas gracias, esa es la presentación de nuestro centro. Voy a parar de compartir y pasarle la palabra al profesor Javier Murillo. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos hoy. Buenos días a todas, a todos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, a Soledad, a Isaac, que es la persona que ha estado en contacto, a Raúl por la moderación. Bueno, voy a compartir algunas ideas con vosotros acerca de este reto de un liderazgo para la inclusión y la justicia social. Voy a compartir pantalla antes de nada. No creo que sea necesario que comience señalando las graves injusticias, los graves problemas de desigualdad que tenemos en nuestras sociedades, en América Latina, en Chile, que el 1% de la población tiene el 33% de la riqueza, las brechas de género, la violencia de género, los problemas de racismo, de homofobia, de xenofobia que hay en nuestras sociedades. Y tampoco merecería la pena que habláramos de las graves desigualdades que hay en la educación chilena, en la educación de todo el mundo, donde
la clase social, donde la pertenencia a un grupo cultural minoritario, donde la pertenencia a una nacionalidad u otra, pues marca el desarrollo educativo. Ni tampoco merecería la pena hablar que estos meses, largos meses de pandemia, pues con toda probabilidad aumentarán esas injusticias, tanto a nivel social como en el mundo educativo. Me voy a centrar en una primera reflexión acerca de cuál sería el papel que tiene la educación en estas injusticias y las desigualdades. Y la pregunta no es mucho más compleja de lo que puede parecer. Partimos de una época del optimismo pedagógico en la que se creía que la sociedad era el motor del cambio. Pasamos por una década, la década de los 70, donde se insistió en que la educación era una reproductora de las injusticias, es más, la legitimadora de las desigualdades, en la medida que nosotros, como docentes, estamos otorgando títulos, le estamos dando legitimidad a las diferencias de salario que hay entre las personas. Estamos otorgando riqueza o pobreza en función de nuestras certificaciones. O bien es un motor del cambio social. Es esto que esta reflexión puede parecer vana, pero va dentro de nuestra esencia de educadores. Aunque la verdad es que a mí me gusta en este año del centenario de Freire, que tenemos que estar constantemente hablando de Freire, hay un punto en el que esta reflexión no sé si nos importa tanto. Como nos decía Freire, una de las tareas de los educadores comprometidos es desvelar oportunidades de esperanza, sin que importe los obstáculos que pueda haber. Es decir, bueno, seguramente seremos, como sistema educativo, los docentes, las docentes, estaremos reproduciendo las injusticias, seguramente, pero también somos un motor de cambio social. Y si no lo somos, tenemos que trabajar por ello. De hecho, dejarme empezar por 4 hipótesis de partida. Las escuelas técnico-profesionales reproducen las injusticias, pues depende de lo que hagan las escuelas. Algunos centros educativos contribuyen a reproducir las injusticias, mientras que otros están luchando por esa transformación social. No podemos dar una respuesta unívoca para todos. Depende de lo que haga cada centro educativo en concreto. Es más, un poco más duro. Si un centro educativo, si una escuela no se plantea explícitamente luchar por una sociedad más justa, más inclusiva, seguramente estará contribuyendo a la reproducción de las injusticias. O luchamos contra las injusticias o reproducimos las desigualdades, no hay alternativa. Y para ello, dos caminos necesarios. En primer lugar, las escuelas, los centros educativos deben ser justos, deben ser inclusivos, pero también hay que enseñar justicia social. Con esta idea de la democracia, necesitamos una mayor democracia en las escuelas para ser una sociedad más democrática. Y no podemos tener unas escuelas democráticas si no enseñamos democracia, pero también si no somos democráticos en nuestro funcionamiento. Pues igual pasa la inclusión y la justicia social. Y en cuarto lugar, y como elemento fundamental de esta pequeña conversación, pues el liderazgo. La pieza clave para la construcción de estas escuelas inclusivas para la justicia social es el líder, es la líder que está al frente. Si esa persona o ese equipo de personas no luchan contra las injusticias, seguramente estarán construyendo esta escuela que está reproduciendo las mismas. Pero quiero hablar 4 transparencias sin más de lo que es justicia social. ¿De qué hablamos cuando hablamos de justicia social? En primer lugar, la justicia social no es una meta, no es una utopía inalcanzable, es un camino, es el proceso que día a día construimos para hacer una sociedad mejor, para hacer una escuela mejor. La justicia social no es una visión solo individualista, ni solo comunitaria, sino que combina las dos cosas, porque solamente las personas en su comunidad, en sus comunidades, se desarrollan como personas. Luego hay que ver los dos elementos como indispensables, como inseparables. Saber que las injusticias son estructurales, tienen carácter estructural, no es culpable de unos políticos, de unos banqueros, no, es de carácter estructural, pero eso se refleja y afecta a personas concretas que tienen situación de miseria, de pobreza, de hambre, de marginaciones. Solo sabiendo que es algo de carácter estructural, pero que eso afecta a personas concretas, es como podemos luchar contra ella. La justicia social nos exige en todo caso esta coherencia entre los principios y las acciones. La justicia social, como decíamos, se hace día a día. Cada decisión que toma el director, la directora, el líder, la líder de la escuela, va construyendo justicia social o va construyendo injusticias.
que combina estas decisiones urgentes que tienen que tomar los líderes con lo importante, con esa mirada más allá. Y como última mirada que sí quisiera insistir es que la justicia social y la justicia ambiental van de la mano, son lo mismo. Hay un colega mío, colega filósofo, que siempre me dice: Javier, ¿tú por qué trabajas en cosas de justicia social? Si el mundo se va a acabar, si no va a haber mundo por el cual vamos a luchar, mientras no trabajemos por un mundo más sostenible, difícilmente vamos a poder trabajar por la justicia social. Luego, justicia social y justicia ambiental son dos términos que van de la mano. Podemos hablar de justicia ecosocial o justicia social ambiental, pero que sepamos que si en nuestros planteamientos no luchamos por esa justicia ambiental, difícilmente vamos a conseguir esa justicia social. Pero para concretar más y desde el punto de vista académico, 3 ideas de justicia social, 3 ideas que nos sirven como motor de arranque. Quizá los tendremos que adaptar más, una visión más de América Latina, pero para empezar. Primero, la justicia como equidad, la justicia distributiva, los planteamientos originales de Aristóteles que decían a cada uno en función de sus necesidades. Ese principio lo tenemos que tener presente. Una educación no igual para todos, sino cada uno en función de sus necesidades, de tal forma que compensemos esas diferencias que vienen de casa, que vienen de la cuna. Con estos 2 principios que nos decía John Rawls, curiosamente, que también celebramos el centenario de su nacimiento, de una vida muy paralela a la de Freire, con el principio de igualdad y con el principio de diferencia. La idea de justicia social como equidad. Pero esto no es suficiente si no lo complementamos con una visión de justicia social como reconocimiento. No es suficiente la igualdad. Hay los movimientos antiesclavistas, feministas, antiapartheid, los de liberación nacional, los de indigenistas, no exigen una redistribución de riquezas, exigen reconocimiento, exigen respeto, exigen ausencia de dominación cultural. De esta manera es imprescindible, junto con la igualdad, la aceptación de las diferencias étnicas, culturales, sexuales. Y por si eso no acaba, el tercer componente de esta visión de justicia social tiene que ver con la justicia social como participación. Como nos diría Nancy Fraser, si una persona no puede decidir acerca de los asuntos que le importan, que le afectan en su vida, difícilmente podremos conseguir esta justicia social. Vamos a hablar de caridad, vamos a hablar pero si los alumnos no pueden decidir acerca de los asuntos que les importan, difícilmente puede haber justicia social. Incluso Fraser nos decía que esta participación paritaria es la más elevada justicia, porque sin esta no se dan las otras 3. Y esta visión tridimensional de justicia nos da un pequeño marco para empezar a andar. La justicia como equidad, como redistribución, como reconocimiento y como participación. Las 3 necesarias, las 3 importantes. Y entre las 3 nos dan un prisma interesante para mirar si nuestras escuelas técnico-profesionales son realmente justas, si se da esa redistribución, se da este reconocimiento y se da esa participación. Incluso con esas ideas de John Rawls que nos legaba y decía, las instituciones básicas de la sociedad, más que ordenadas o eficientes, tienen que ser justas. Y si no lo son, hay que reformarlas o abolirlas. ¿Nuestras escuelas técnico-profesionales son justas o las abolimos o las reformamos? La justicia social como valor supremo por el cual se tienen que mover las instituciones sociales. Y la unión de justicia social en educación, que puede parecer algo quizá lejano en Chile en estos últimos años, echando grandes pasos, no es algo que esté tan lejos. Y de hecho aquí he buscado, son solamente textos en inglés, pero textos muy recientes donde relacionan esta idea de justicia social y educación. Una educación que luche para la justicia social y la inclusión. Educación para la justicia social, educación y justicia social en la era digital, un manual para promover justicia social en educación. Fijaros que muchos libros de texto muy recientes todos donde se trabaja en esa idea de mezclar justicia social y educación, porque la educación es un elemento fundamental para conseguir esa justicia social. Con 2 elementos que no nos olvidemos. Una educación inclusiva desde la justicia social, una educación inclusiva y justa como elemento esencial, pero también enseñando justicia social para lograr esa educación inclusiva que consiga la inclusión y la justicia social. No nos olvidemos de estos 2 elementos que son fundamentales, aunque por las características de esta charla hablaré más de esta escuela inclusiva y justa. Y si estamos hablando de estas escuelas técnico-profesionales que tienen que ser para la justicia social,
que tengan este currículum, esta organización, esta cultura inclusivos, habría que hablar de 3 elementos. Por supuesto, una escuela equitativa, una escuela de todos y para todos, inclusiva, una escuela eficaz donde todos aprendan, una escuela intercultural. Pero también una escuela crítica, una escuela que parta de la realidad, del conocimiento de la realidad y luche para cambiarla. Una escuela comprometida políticamente con un cambio social. La educación como un elemento político, que nos decía Freire de nuevo. Y desde luego una escuela democrática. No podemos hablar de justicia, de inclusión, si no hablamos de unos principios puramente democráticos en la escuela. Los 3 elementos son absolutamente esenciales para pensar esta educación técnico-profesional desde esta perspectiva de la inclusión y la justicia social. Estas escuelas con una cultura de lucha activa por la inclusión y la justicia social. Una cultura de lucha activa por la inclusión y la justicia social. La cultura como elemento fundamental. Ya nos decíais con hace años, si no prestamos atención a la cultura escolar, difícilmente podremos cambiar nuestros centros. Entender a los docentes no como meros transmisores, no como técnicos, sino como intelectuales críticos. También la educación técnico-profesional. Intelectuales críticos que generan cultura, que reflexionan, que quieren cambiar la sociedad a partir de un conocimiento profundo de ella. Entender a los estudiantes como agentes de cambio social. No solamente como nos decía Freire, aquí no estamos de acuerdo con él, ¿os acordáis que Freire decía la educación no puede cambiar el mundo, cambiarán las personas que cambian el mundo? Pues quizá no, quizá también la educación puede cambiar el mundo ahora con pequeñas acciones, incluso experiencias como las de aprendizaje-servicio, nos dan pautas a saber que se puede cambiar el mundo ahora, entendiendo a los estudiantes como agentes de cambio social. Y desde luego, la escuela en su comunidad, con comunidades unidas y comprometidas. La escuela no está al margen, la escuela tiene que estar inserta en su entorno. ¿Y cuál es el papel del liderazgo? Fijaros que si antes he hablado de los gran cantidad de textos que hay sobre educación y justicia social, pues también hay una gran cantidad de textos que relacionan liderazgo, justicia social. El primero que veis, liderazgo para la justicia social y la democracia en nuestras escuelas. Liderazgo de cultura de justicia social. Manual Internacional de Liderazgo Educativo y Social, Justicia Social en Justicia Social. Liderazgo para la justicia social en educación, en higher, educación media. Liderazgo para la justicia social. Esta idea de liderazgo para la justicia social, liderazgo inclusivo para la justicia social, es una de las ideas, de los focos más importantes que se están manejando, junto con el liderazgo para el aprendizaje, junto al liderazgo distribuido, esta visión que necesitamos un liderazgo cuyo foco fundamental es acabar con las injusticias. Y en esa idea, ¿qué desafíos tendrían esos líderes, esas líderes educativos que trabajan por la inclusión y la justicia social? 7 puntos necesariamente muy breves. En primer lugar, esta definición de Theoharis, que ya tiene unos años, como veis, que siempre me parece muy sugerente, muy provocadora. ¿Cómo es un liderazgo para la inclusión y la justicia social? Humildad valiente o arrogante incluso. Así que arrogante suena en Chile un poquitín dura. Es humilde, pero a su vez es valiente como para enfrentarse a estos retos tan importantes. Esta esperanza crítica que nos hablaba la Freire. Un liderazgo con compasión. Pasión como un elemento fundamental que tiene que tener un liderazgo. El que se cree que el liderazgo es un tema técnico, de ganar más dinero, de tener más poder, que lo deje. Es un tema de pasión y de visión de un mundo mejor, como ahora veremos. Y desde luego, con el elemento fundamental de este tenaz compromiso con la justicia social, tenaz compromiso con los estudiantes, con la escuela, con el mundo, para hacer las cosas de manera distinta. Aquí me gusta esta definición que nos da Theoharis, que la veo casi como un poema de lo que podemos ser, incluso para plantearnos nosotros si realmente tenemos esas características de poder ser unos líderes para la justicia social. 7 elementos, 7 desafíos de liderazgo inclusivo para la justicia social. En primer lugar, soñar. La primera característica de este líder, escuelas técnico-profesionales que trabajan por la justicia social, es que sueñe, que sea capaz de soñar por una escuela mejor, por un mundo mejor, que tenga esa visión de una escuela inclusiva, de todos, para todos, donde todos construyamos una escuela mejor. El sueño como un elemento fundamental. Con esta visión de esperanza crítica, de nuevo volvemos a Freire,
Pero él nos decía, sin esperanza no puede haber educación. No podemos ni empezar a hablar de educación, pero no cualquier esperanza, una esperanza crítica. Esa idea es fundamental que tiene que tener el liderazgo para la justicia social. Pero además, el líder no solamente se trata de que sueñe, sino que además se acaba de movilizar a la comunidad, se acaba de entusiasmar. La diferencia entre el líder y el gestor es que el líder tiene una meta y trabaja por ella. Y esta meta es una escuela inclusiva, una escuela para todos, una escuela que luche contra la justicia social y que contribuya a esa justicia social. Primer desafío, soñar. Segundo desafío, trabajar por esta cultura, la cultura como un elemento fundamental. La cultura es el conjunto de valores, normas y expectativas que comparten la comunidad escolar. Pues unas normas y expectativas, unos valores que fomenten la participación de todos, la presencia de todos, que eviten cualquier tipo de marginación, discriminación. Una cultura de apoyo diferencial, más a quien más lo necesita, por sus antecedentes, por sus características, por sus dificultades. Donde el equipo directivo juega un papel absolutamente crítico, generando una cultura y haciendo esa cultura. Con la democracia, como luego veremos, como elemento fundamental, y desde luego con una clave que es el trabajo en equipo, y el estilo de pertenencia. El trabajo en equipo, ¿qué sociedad queremos? Queremos una sociedad que no compita, queremos una sociedad que colabore, que sea solidaria. Pues así tenemos que ser nuestras escuelas y así tiene que ser el trabajo de liderazgo. El desafío de generar esta cultura, esta norma, estos valores compartidos, incluso más claro, que en el PEI, en el proyecto educativo, se refleje en esta escuela, se lucha por la justicia social, se lucha contra las exclusiones, contra las discriminaciones. Donde el enfoque esté en las personas. Las personas son la máxima prioridad. Las personas significan los y las estudiantes, los docentes, la comunidad. Esa es la clave, donde se preocupa de que los profesores crezcan, aprendan, con esta idea de comunidad profesional de aprendizaje, donde los docentes y las docentes aprenden apoyándose mutuamente, aprenden colaborando y aprenden a partir de sus propios conocimientos. Si no somos capaces de aprender, difícilmente podemos enseñar. Y desde luego en este reto que nos planteamos, que es mucho más ambicioso que aprender los contenidos, que aprender la asignatura, y es cambiar el mundo. Y los retos que nos ofrece día a día estas desigualdades, esta pandemia, nos exigen seguir aprendiendo. Empezando por los directivos, empezando por los líderes. El primero que tiene que estar ahí leyendo. En cuarto lugar, mirar lo que pasa en las aulas, mirar lo que pasa dentro de esa relación directa docente-estudiante. Priorizando las prácticas educativas innovadoras, de atención a la diversidad, de un trato diferenciado, personalizado con cada alumno en función de sus necesidades. Y desde luego, teniendo en cuenta que en la educación técnico-profesional lo importante es el conocimiento de estas profesiones, pero también es la autoestima. La autoestima como un elemento fundamental que no solamente nos ayuda a aprender, solamente los alumnos que creen que van a aprender, sino que es que además son estos alumnos con este autoestima los que después exigirán este reconocimiento, se autovalorarán de sus funciones y podrán cambiar el mundo. Pero también con creatividad como un elemento fundamental. No podemos conformarnos con esta sociedad que tenemos si no buscamos alternativas creativas. Y desde luego con espíritu crítico como un elemento absolutamente fundamental para ello. No hay que olvidar los contenidos, no hay que olvidar la enseñanza de la profesión, pero desde luego la autoestima como elemento fundamental de proceso y de fin, la creatividad, el espíritu crítico, la innovación como elemento fundamental. Cuando hablo con equipos directivos, yo siempre pienso que hay dos tipos de equipos directivos en estos elementos. Los equipos directivos que, ante cualquier petición de cualquier profesor, ¿puedo hacer esta actividad? ¿Puedo irme con los chicos a...? Y la respuesta del equipo directivo es no, no se puede porque hay dificultades, no tenemos presupuesto, la supervisión se quejará. Frente a otro equipo directivo donde a cada propuesta de los docentes siempre dicen lo mismo, sí, tú lo coordinas, va a ser difícil, vamos a tener problemas, pero yo te apoyo. Estos equipos directivos, estos líderes de sí o de no, van a marcar una forma de ser del centro, un centro innovador o un centro pasivo. ¿Por qué?
a la tercera vez que a un docente le digas no, no te va a volver a plantear la cuarta vez. Luego tenemos que ser directivos del sí, que apoyen procesos de innovación, que apoyen propuestas alternativas, porque solo así podremos avanzar en la escuela. Desde luego, como he dicho antes, las escuelas democráticas como un elemento esencial en la educación, esencial en la construcción de una sociedad distinta, y mucho más cuando estamos trabajando con adolescentes, con jóvenes que tienen que tomar sus propias decisiones. Y eso significa avanzar en este concepto ya tan popular, dicen los gringos, que tanto lo estamos usando, que está perdiendo la esencia, como ese liderazgo distribuido, pero también este liderazgo que fomentan, que generan cauces de participación formal e informal, que construyen estas relaciones cotidianas desde el escucha mutua para poder tener opiniones de los docentes y las docentes, de los estudiantes, de tal forma que estas escuelas sean un espacio de construcción, porque si no hacemos escuelas democráticas, si no tomamos las decisiones entre todos, difícilmente estaremos construyendo una escuela justa y, por lo tanto, difícilmente estaremos construyendo a la justicia social. La democracia como un valor fundamental para mejorar la educación, pero también para mejorar nuestras sociedades. Valorizar las culturas de los estudiantes, las culturas que traen de casa. Si existe una costumbre, un vicio, una perversión en la escuela por el cual queremos que nuestra cultura académica, la cultura de la escuela académica superior a las otras, e infravaloramos estas otras culturas alternativas que vienen, no podemos avanzar si no valorizamos revalorizamos esos valores, esas culturas que tienen los estudiantes, que tienen los jóvenes, que tienen sus familias. Se trata de tener y mantener expectativas hacia los estudiantes, valorizando lo que son, valorizando lo que pueden hacer, respetando sus culturas. Esta doble visión que hemos hablado, la igualdad junto con la diversidad, respeto a la diversidad con democracia. Los tres elementos que son fundamentales y hemos aprendido en nuestro concepto de partida de justicia social. Y desde luego con un último elemento, y es que las escuelas no deben estar solas, las escuelas en su comunidad, con los colectivos, con las asociaciones, con la comunidad comprometida y cohesionada que trabaja por la justicia social. Las escuelas técnico-profesionales tienen mucho que aportar a la comunidad y mucho que aprender de ella. Y por tanto, este elemento último, este sería el séptimo desafío que yo considero que deberían tener estos líderes educativos que trabajan por la inclusión y la justicia social. Pero como el liderazgo no es una cuestión técnica, es una cuestión ética, es una cuestión de valores, pues aquí he señalado unos cuantos valores que tienen estos líderes, estas líderes que están trabajando por la inclusión y la justicia social. Optimismo. Optimismo. Hay que ser optimista. Claro que se pueden hacer las cosas. Las personas pesimistas, negativas, difícilmente pueden asumir ese papel de liderazgo. Pueden ser directores o directoras, pero no líderes que vayan a cambiar. Con esperanza crítica. Esta esperanza crítica, que ya he comentado antes y que aprendimos de Freire y que no se nos puede olvidar. Se puede cambiar la sociedad, pero a partir de un profundo conocimiento de las causas de las injusticias, de las causas de las exclusiones. Con confianza en las personas, confianza en los equipos, confianza en las familias, en los estudiantes. Con compromiso hacia los estudiantes, con pasión, ya lo decía Theo Harris, un liderazgo apasionado, con trabajo en equipo, con colaboración, con intencionalidad. Esta meta y este camino, lo importante y lo urgente, que cada paso tenga claro cuál es la meta. Con atrevimiento, con arrojo, con valentía, claro que sí, rompiendo algún esquema. Pero eso también con transparencia hacia la comunidad, hacia los docentes, hacia los estudiantes y sobre todo con una profunda reflexión de las acciones que se están haciendo. 10 valores que son tan importantes como el aprendizaje técnico. Fijaros que estamos hablando de un liderazgo que sueña, que comparte, que es apasionado, que tiene esperanza crítica, que se preocupa de las personas, que se preocupa de la participación. Estamos hablando de valores esencialmente. No voy a seguir más. Me han pedido que sea breve para hablar, para una discusión. Yo confío en que estas pocas palabras os hayan movido suficientemente
el piso como para que podamos ahora discutir un poco. 3 ideas para acabar. Se puede. El que crea que no puede, crea que la escuela no puede luchar contra las injusticias, no puede construir una sociedad más inclusiva, más justa, más democrática. El que crea que la educación no puede, que lo deje. Porque hay que creerlo. Porque si creemos que no podemos, no estaremos contribuyendo a cambiar la sociedad. Estamos contribuyendo a mantener, a legitimar las desigualdades. El se puede, esta idea que ya ha recorrido el mundo, es fundamental. Se puede cambiar la sociedad. Y desde luego, si alguien tiene un papel trascendental, ese es el liderazgo, el equipo directivo. Empezando por la cultura, generar esa cultura de lucha contra las desigualdades dentro y fuera. Empezando por soñar. Y desde luego no nos olvidemos que el liderazgo para la justicia social no es una cuestión técnica, no es una cuestión que aprendas 4 ideas que te pueden enseñar en una facultad, en una escuela, en un curso. Es una cuestión ética, de valores. Nos mueven los valores, nos mueve la pasión, el compromiso por cambiar la sociedad. Solo así lo que podemos hacer. Los desafíos son muchos, muchos más de los que nos podemos imaginar, pero desde luego, y siguiendo las palabras de Marius John, los educadores, los líderes, las líderes, tienen su parte de responsabilidad en las injusticias, porque o luchamos contra ellas o los estamos legitimando. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Javier. En realidad, quiero agradecer de parte de todos quienes estamos escuchando su intervención, porque en el fondo ha sido un potente llamado a la responsabilidad, ¿no? Es decir, muchas veces nosotros nos tranquilizamos, quedamos con nuestra conciencia tranquila diciendo que es un problema estructural del sistema y nos olvidamos que en realidad hay un componente importante de nuestra acción individual en la idea del cambio. A partir de lo que nos ha provocado el profesor Murillo, ya han aparecido una serie de preguntas de parte de los asistentes, las que voy a leer para poder enriquecer el diálogo. La primera pregunta, profesor, dice: ¿de qué manera se puede potenciar el currículo escolar para la justicia social? ¿Qué elementos se deberían incorporar en las mallas? Bueno, la pregunta es clave y de hecho lo he comentado al principio. Para conseguir esta educación que cambie la sociedad necesitamos, de una parte, ser escuelas justas e inclusivas, pero también enseñar justicia social. Y desde luego justicia social pasa desde enseñar los orígenes de las injusticias, pasa por enseñar movimientos o personas que han contribuido, pasa por enseñar competencias para el cambio, competencias para la participación. Desde luego, si queremos hacer una escuela que trabaje por la justicia social, tenemos que trabajar en el currículo. Un currículo que vaya a lo esencial, que vaya a las competencias esenciales, que aborde las cuestiones intercontenidos, interdisciplinares. Por supuesto que es fundamental los elementos básicos y más en una educación técnico-profesional, pero la formación esencial es importante. Y desde luego pensar que hay que fomentar las competencias para que estos estudiantes, cuando sean profesionales, puedan cambiar la sociedad. Creo que abordar cómo tiene que ser ese currículo es importante. Que no significa que vaya en contra de ser unos buenos profesionales, incluso tener las capacidades para seguir estudiando en la universidad, sino significa que junto con las competencias profesionales y unas competencias cívicas, de valores, democráticas, que también tienen que ser enseñadas. Gracias, profesor. Antes de hacer la siguiente pregunta, bueno, dejar establecido que muchos de nuestros asistentes están solicitando las presentaciones, a ver si podemos compartir las presentaciones tanto de Soledad como la del profesor Javier. La siguiente pregunta: ¿cómo comenzamos este cambio de cultura directiva en Chile, ¿no? Cuando el sistema es muy vertical y rígido y no permite espacios para equivocarse y experimentar?
Interesante pregunta. De hecho, los datos que tenemos es que Chile es el país de América Latina donde los directores y las directoras tienen un mayor cargo burocrático, mayor que en otros países. Y eso, desde luego, es un desafío fundamental que hay. Y ahí, por eso que tenemos que avanzar en modelos de liderazgo distribuido, de reparto de competencias, de reparto de responsabilidades, de tal forma que no nos olvidemos que es lo importante del director, de la directora, del líder. Y es trabajar con las personas. Digamos que las cuestiones de recursos económicos lo puede hacer un docente, pero ser el líder, movilizar, generar esa cultura que para mí es lo más importante, es esencial. De ahí confiar en las personas, delegar y desde luego tener muy claro que lo importante es crear cultura. A veces nos empeñamos en que lo que hay que hacer es cambiar, mejorar la forma de evaluar, mejorar el currículum, mejorar la metodología y eso está muy bien, pero si no cambiamos esa cultura, ese conjunto de normas, valores, expectativas que tiene la comunidad y por lo cual se construye una cultura de aprendizaje mutuo, una cultura de innovación, una cultura de apoyo. Ese tipo de cosas son las esenciales. Por lo tanto, lo primero que debe hacer el director, como he hecho, es creérselo, creer que se puede, soñar, confiar en las personas. Y desde luego, diríamos que en España, invitar a muchas cervezas, que ya sé que queda muy feo, pero eso significa hacer comunidad. Hacer comunidad, hacer que la gente genere un buen clima. Soñar y generar un buen clima, que es un elemento fundamental. Cuando trabajamos con las escuelas en España, lo que es imprescindible cada vez que nos juntamos con docentes es que nos falte la tortilla de patata, como un elemento de compartir, porque estamos trabajando con amigos, con amigas, y eso es importante. Creo que soñar, creérselo, hacer comunidad son elementos fundamentales para empezar a trabajar. Y, bueno, ver cómo sorteamos estas limitaciones burocráticas, estas obligaciones burocráticas que, insisto, hay en todo el mundo, pero yo sé que en Chile, si cabe, es aún mayor. Gracias, profesor. Hay otra pregunta que en parte ya ha sido respondida, pero profundiza en una temática un poco más particular. ¿De qué manera se puede promover el componente crítico en las escuelas? El elemento crítico es absolutamente fundamental. Lo he dicho, Freire, lo repetiré este año, no me voy a cansar de hablar de Freire este año, sino sin esperanza crítica no podemos ni hablar de educación. La crítica, que significa conocer la realidad y a partir de ahí construir una realidad alternativa a base de innovación, a base de creatividad. No hay que mostrar a los estudiantes una única respuesta, hay que mostrarles que hay muchas respuestas. Incluso en todas nuestras acciones hay que incorporar ese elemento crítico. Y voy a poner un ejemplo, quizás me salgo un poquitín de educación primaria, pero me parece muy relevante cómo incorporar esa idea. Yo estoy enseñando a mis estudiantes, a mis niños, a mis niñas de educación primaria, por ejemplo, el tema de los porcentajes. Como soy un docente muy comprometido, hago un ejercicio muy práctico. Por ejemplo, supongamos que hay un vestido que cuesta $500 y nos hacen una rebaja del 40%. ¿Cuánto me costará el vestido? ¿Está bien? No tiene mayor problema, es una pregunta normal. Pero también le podemos decir a ese mismo niño, a esa misma niña, una familia gana con su sueldo $500 al mes y tiene que pagar un 40%, por ejemplo, en pagar el alquiler de la casa. ¿Cuánto dinero tiene para vivir esa familia? Fijaros que el problema de porcentaje es el mismo, pero mientras que en un caso estamos generando la idea de que hay vestidos que cuestan $500, y que deberíamos aspirar a tenerlos, estamos hablando y podemos discutir con ellos de esta realidad donde hay muchas familias que no tienen para vivir o que tienen que compartir esos $200 que les quedan con 5 hijos y pagar toda la cantidad de cosas que tienen. Ese es un espíritu crítico desde el más pequeño problema. Una idea de matemáticas críticas, no matemáticas, de la física crítica, es decir, poner problemas que asienten en las desigualdades reales que tienen, que son problemas cercanos a la vida de los estudiantes. Y la vida de estudiantes está más cercanos a un bajo salario que no a vestidos de $500. Gracias, profesor. Otra consulta. En el contexto de las identidades, ¿no? Considerando parte de la premisa de que las identidades
se ven como un elemento inmutable. ¿Cómo construir un espacio común dentro de los establecimientos en que todas las identidades se vean identificadas? Ese es el gran desafío, un espacio común respetando las diferencias, valorando las diferencias. Yo creo que el problema que tenemos en las escuelas es que nos creemos que hay una cultura, la cultura académica, la buena, y hay subculturas que casi tenemos que combatir. La idea es que todas las culturas, incluso aquellas de familias con menos capital cultural, hay que combatirlas. No todo lo contrario, hay que reconocerlas, hay que convivir con ellas. Convivir con culturas diferentes y, bueno, pues el caso de Chile, que poco a poco están llegando personas de otros países, pues aprovechar esas diferencias culturales que vienen para construir, sabiendo que las culturas son todos igualmente válidas y valorables, y acabar con esa idea de que la cultura académica es la buena, la cultura del pueblo es una cultura iletrada que no sirve de nada. Combinar la igualdad con la diversidad, valorar las diversidades, potenciar las diversidades, pero sin acabar con las desigualdades, con las igualdades. Luchar contra las desigualdades que nos hacen jerárquicamente diferentes, pero potenciar aquellas diferencias que nos dan una identidad, unas identidades, porque nadie tiene una sola identidad, todos tenemos múltiples identidades. Gracias, profesor. Muchas preguntas que demuestran el interés de la temática planteada por el profesor Murillo. La siguiente pregunta dice, ¿cómo un líder puede promover la justicia social cuando se encuentra en contextos donde sus propios pares presentan múltiples barreras en este sentido? Ahí está. Es que en realidad lo primero es que el líder se lo crea. Si el líder no se lo cree, ya no podemos ni empezar, pero que el líder se lo crea no es suficiente. De ahí tiene que explotar el líder, ser el líder. El líder es, por definición, la persona que tiene seguidores, aquella persona que es capaz de entusiasmar a la comunidad. Y lo primero en casos de colectivos, diríamos que muy conservadores, no nos olvidemos que el colectivo docente en general es bastante conservador, nos cuesta hacer las cosas de manera distinta, lo que hay que hacer es empezar a provocar a algunas personas y esas pequeñas personas dar pasos seguros para cambiar. Y desde luego, insisto, generar un buen clima. Empezar por cultivar las relaciones, de tal forma que trabajando con colegas sea mucho más fácil avanzar. Con un grupo pequeño que se empiezan a hacer cosas y desde luego siendo el líder, la líder, un ejemplo de aprendizaje, un ejemplo de coherencia, un ejemplo de reflexión, un ejemplo de compromiso. Creo que poco a poco así se pueden hacer las cosas. Sabiendo, por supuesto, que el reto es muy difícil y que no siempre se consigue. Pero si no, nosotros no lo creemos como líderes, será imposible que se consiga. Gracias, profesor. Se plantea ahora lo siguiente. Considerando la interdisciplinariedad, ¿considera que es una buena herramienta trabajar con estrategias de ABP? Bueno, la ABP es una de las estrategias metodológicas más adecuadas para luchar contra la justicia social. De hecho, nosotros cuando en España nosotros trabajamos con una red de escuelas hermanadas por la justicia social, es un grupo de escuelas de primaria, de secundaria, pero también con la universidad, que trabajamos juntamente con esa idea de construir una sociedad más justa y desde luego hacemos bajo los planteamientos del aprendizaje basado en proyectos. Es una excelente herramienta que puede partir de estos problemas generadores o estos proyectos generadores pueden partirse de realidades tales como la participación, el género y las injusticias de género, la comunidad, y a partir de ahí se pueden hacer importantes proyectos que contribuyen a esta justicia social. Yo no diría si es el mejor, pero si no es el mejor, es una de las mejores alternativas metodológicas que podemos trabajar para construir un enfoque de justicia social dentro de las escuelas. Nosotros así lo hacemos. Gracias, profesor. Una siguiente pregunta. ¿Cómo movilizar las creencias de los docentes respecto del cambio e influir en que formen estudiantes con sentido de justicia social? Pues, ¿cómo hacemos? Confiamos en los docentes. Generamos esa cultura de que el aprendizaje, el autoaprendizaje, el aprendizaje en la comunidad, entre los docentes, sea un elemento fundamental. Si no podemos enseñar
si no aprendemos constantemente como una forma de vida. Y no un aprendizaje yendo a cursos que nos pueda ofrecer el ministerio o otra entidad, sino aprendemos acerca de nuestras propias potencialidades. Creo que construir comunidades de aprendizaje profesional, en los cuales a partir de los problemas y los problemas de injusticia podamos reflexionar conjuntamente y donde las prioridades del liderazgo se basen en ese aprendizaje, en ese desarrollo de las personas, creo que es un momento para empezar. En muchas ocasiones hay no diría yo miedo, sino hay una especie de zona de confort por la cual, bueno, en muchas ocasiones los docentes nos estamos conformando en hacer las cosas de una manera distinta. Lo que hay que hacer es romper esa zona de confort y empezar a avanzar de forma tranquila, dando pasos seguros. Se puede. Yo creo que lo más importante por parte del liderazgo es creer que se puede, que hay muchas escuelas que pueden hacerlo. Podría comentar muchas ideas, por ejemplo, ir a ver escuelas donde realmente estén consiguiendo hacer cosas. Eso es un elemento muy importante de motivador por parte de los docentes, porque no es que un experto llegue y les cuente 4 ideas o un texto que diga, sino es visitar una escuela donde los propios docentes, los propios colegas cuenten cómo lo están haciendo. La idea de generar redes de escuelas como un elemento fundamental. En todo el mundo, en Chile, nos están generando esta idea de competencia entre las escuelas. Parece que competimos por estudiantes, parece que competimos por los mejores estudiantes y nada que ver con la realidad. Todos tenemos un mismo marco común que es formar a los mismos ciudadanos y por lo tanto esta idea de redes de escuelas que se ayudan, que se complementan, que trabajan conjuntamente es un buen marco también para aprender, porque los docentes se juntan con otros docentes de otras escuelas donde se cuentan buenas prácticas, donde se revalorizan estas prácticas no siempre reconocidas entre escuelas, donde se fomenta la innovación, donde luchamos contra la competitividad. Hay muchas estrategias en las cuales se puede empezar a cambiar. Yo creo que los propios docentes, las propias docentes, desde luego los líderes, tienen muchos recursos que tienen que tirar de ellos para empezar a movilizar a los docentes. Porque, insisto, no es que sean malos ni buenos, es que les hemos machacado para ser un comportamiento, diríamos que conservador. Porque es mucho más, hay que sobrevivir a un sistema que a veces no te permite desarrollarte. Y el liderazgo tiene que romper ese día, ven que es mucho mejor una escuela innovadora, una escuela que construye, una escuela inclusiva, que no una escuela que sobrevive. Gracias, profesor. Le voy a hacer la última pregunta. Hay otras que en parte han sido respondidas y bueno, y otras por razón de tiempo tendríamos que dejarlas para más adelante alrededor de las cervezas y la tortilla, ¿no? Eso es. La última pregunta es, ¿por qué las universidades no preparan docentes como agentes de cambio social y solamente pasan a ser meras transmisoras de contenido del rígido currículum y rol que les ha dado? No está mal la pregunta desde mi puesto, que yo soy profesor universitario, que formo docentes. Bueno, yo creo que en este reto del sistema todos tenemos nuestra parte de responsabilidad, por supuesto por parte de los ministerios que no se ocupan de estas cosas. Afortunadamente, por el tema de educación inclusiva poco a poco se va metiendo. Por supuesto, los supervisores, que en ningún caso son agentes de cambio que ayudan a eso. Desde luego, las facultades, las universidades tenemos una responsabilidad fundamental porque también estamos presionados y apenas hacemos más que enseñar didáctica, las matemáticas y no cómo construimos. Los centros educativos, los centros de formación de profesores, formación permanente. Yo creo que todos somos corresponsables y yo creo que desde nuestra posición tenemos que empezar a cambiar. A ver, yo puedo decir mi experiencia. Nosotros en mi universidad, desde la cátedra UNESCO, pues potenciamos un máster en educación para la justicia social, máster universitario, un máster que intenta pues cambiar las cosas. Pero obviamente yo sé que esto es un pequeño esfuerzo. Creo que las universidades también tienen que replantear cuál es su papel en la formación docente, incluso cuál es el papel de la educación. Si es simplemente formar personas individualistas en su desarrollo integral o estamos haciendo personas que contribuyan a hacer una educación mejor. Muchas gracias, profesor. Aprovechamos también de agradecer infinitamente la participación de todos los establecimientos que nos acompañaron, de todos quienes se han conectado en esta transmisión y obviamente reiterar el agradecimiento profundo a la participación del doctor Javier Murillo. Los invitamos a seguir participando de las actividades que en el CILED estamos preparando
especialmente el próximo seminario que tendremos dentro del marco de la Semana ATP. Para más información, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales o en nuestro sitio web www.siled.cl. Hasta una próxima oportunidad y deseamos que tengan un muy buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Chao.